habrán visto, son cortes de carretera, son imágenes de acciones de los llamados comités de defensa de la República que surgieron después de que no saliera adelante el mandato del 1 de octubre del referéndum. Y esto que ven, pues por obra y gracia de la Guardia Civil y por jueces que se acogían con papel de fumar, fue considerado terrorismo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que esto se ha ido desinflando. Y hay que volver a insistir. Yo, además, estoy un poco enfadado con este asunto, porque vimos unas ollas, pues dije yo, hombre, nosotros sabemos lo que es terrorismo, ¿eh? Y sabemos lo que es un zulo, ¿eh? Y sabemos lo que es un comando, ¿eh? ¿Esto era un comando? Era una chapuza. ¿Qué pasó? A la calle. Y nos dieron hasta el carnet de identidad por decir, desde Euskadi, que esto no era terrorismo. Ni se le parecía. Pues bien, ayer otro caso muy significativo que vuelve a decaer, el de Adrià Carrasco. A ver, cuéntanos, Cristina Vargas, porque llevaba 1000 días en un exilio. Sí, justamente desde el 10 de abril de 2018, que fue el día en que Adrià Carrasco decidió exiliarse a Bélgica, el mismo día en que la Guardia Civil se personaba en su casa, ordenado por la Audiencia Nacional una operación antiterrorista, y precisamente se le acusaba de terrorismo, de sedición y también de desórdenes públicos. Finalmente, la causa ha pasado por 10 instancias judiciales diferentes, ha acabado en el juzgado primera instancia de Granollers, que ayer decidía archivar esta causa por la falta de pruebas e indicios que precisamente verificarán que cometió algún delito. Ahora Adrià Carrasco finalmente ya puede volver a Cataluña porque, a pesar de que la Audiencia Nacional, recordemos que no retiró la orden de detención, la orden de búsqueda y captura sí que ha sido retirada y ya puede volver aquí a Cataluña. De hecho, ayer se le hizo un recibimiento en el Ayuntamiento de Esplugas, más de 300 personas se alegraban precisamente de su vuelta. Gracias, Cristina. Insisto, van cayendo los datos. Vamos a ver el libro que escribió Sara González, se titula Per raó d'Estat, nuestra colaboradora por razón de Estado, y ahí apuntaba algo de lo que estamos viendo ahora. Por eso nos parecía que era buen día para hablar con Sara. Sara, hola, ¿qué tal? Bienvenida en Jaque, Sara. Claro, es que tú ahí ya estabas apuntando en ese libro que había unas operaciones de Estado que olían mucho a montaje policial, en fin, que estaba cogido estratégicamente lo que había que coger para ir contra el independentismo. Claro, es que el caso de Adrià Carrasco es paradigmático de cómo hay una pauta que se va aplicando a lo largo del tiempo contra lo que el Estado entiende como disidencia política, que vendrían a ser movimientos que ponen en riesgo las llamadas razones de Estado, que las podríamos resumir en proteger la unidad territorial, proteger el principio de orden y de autoridad y proteger al sistema capitalista. Aquí se pueden englobar diferentes movimientos, desde el independentismo vasco y catalán al anarquismo, la izquierda rupturista, incluso fenómenos como el feminismo o la inmigración. Se trata de activar causas judiciales y causas policiales. El objetivo no es tanto castigar de forma individual, sino disuadir movimientos, influir sobre la opinión pública, y en el caso concreto de Adrià Carrasco, que vemos cómo se abraza también con Tamara Carrasco, era asociar los CDRs con violencia y con un concepto tan terrible como es terrorismo, que, como tú bien has dicho, Xavi, y conocéis muy bien qué es el terrorismo. Sabéis qué afectación supone que unos cortes de carretera, o en el caso de Tamara Carrasco, unos mensajes de WhatsApp llamando a movilizarse, puedan ser considerados como tal. Yo recuerdo el caso de Tamara Carrasco. La Guardia Civil se inició el procedimiento porque vio una búsqueda de Tamara Carrasco sobre la ubicación de un cuartel de la Guardia Civil, que era a donde iban a ir a protestar. Y como ella no es del sitio a donde iban, hizo una búsqueda en Google, como puede hacer cualquiera, Google Maps, diciendo, voy a ir a este cuartel de la Guardia Civil. Bueno, eso constituyó una prueba para iniciar un proceso de terrorismo. Y aquí, Sara, es muy importante el elemento de la violencia, porque siempre se ha tratado de buscar, por un lado, por otro, el elemento violento, porque sin violencia decae todas las demás acusaciones. Lo vimos también en el delito de sedición, en el de rebelión. Siempre violencia, se busca la violencia. Totalmente, porque al final lo que se busca es generar miedo en la población.
hacer cierta asociación de un movimiento con un concepto como es la violencia o incluso el terrorismo para desactivar la fuerza de ese movimiento. Claro, eso es posible porque intervienen como mínimo 5 elementos que tienen una confluencia de intereses. Es decir, por un lado, hay un interés político de carácter conservador en desacreditar esos movimientos. Por otro lado, hay una cierta cultura de manga ancha en la policía para hacer determinados relatos policiales. Después nos encontramos también con una parte de la cúpula judicial que tiene un claro sesgo y tienden a comprar demasiado acríticamente los relatos policiales. Nos encontramos también con un sistema mediático que apuntala todo ese relato. Y finalmente nos encontramos también con una legislación excepcional que se ha forjado a lo largo de 40 años de lucha contra el terrorismo de ETA, pero claro, cuando tú creas unos mecanismos excepcionales, cuando la organización terrorista desaparece, resulta que esa excepcionalidad ha continuado vigente, ¿no? Y que la pauta que se aplicó, por ejemplo, contra el llamado entorno de ETA, la llamada Esquerra Abertzale, es lo que ahora se ha utilizado y que se ha exportado a Cataluña para desacreditar el independentismo. Como decías, Tamara Carrasco lo que tenía era una captura de Google Maps para ir a una manifestación porque se le acababa la batería del móvil y temía quedarse por el camino sin la ubicación para llegar. Eso fue considerado un plan para atentar contra la comisaría de la Guardia Civil. Claro, es que es surrealista, pero es que el libro recoge, por ejemplo, un caso que quizá en España fue menos conocido, que es el de Juan Manuel Bustamante, un chaval anarquista que pasó 1 año y 4 meses en la cárcel, en prisión preventiva, acusado de terrorismo. Los informes policiales decían que tenía metralla en su habitación y la metralla eran simplemente unos tornillos de una cama de Ikea que estaba montando. Incluso también se requisó un líquido que decían que era explosivo y resultó ser un caldo de col lombarda. Es decir, que al final todo es surrealista y el problema es que no se produce ninguna reparación sobre la persona afectada y además tampoco se produce ninguna sanción sobre quien ha actuado con una mala praxis policial como esta. Sara, lo que pasa es que esto no lo hace un guardia civil aisladamente, ni lo hace un juez aisladamente. Es decir, esto es una operación. ¿Cuántos casos hay? No sé si quedan muchos, porque han ido decayendo en diferentes frentes. Pero claro, esto no puede ser casualidad. Uno se puede volver loco y decir que el caldo de la col era líquido explosivo. Pero que se vuelvan loca toda la unidad central operativa de la Guardia Civil no puede ser. Claro, en estos momentos me preguntabas por cuántos casos quedan pendientes, ¿no? En estos momentos está la operación Judas, que fue la que se dio justo antes de la sentencia del 1 de octubre, en que se detuvieron, creo que ya son 10 o 11 personas acusadas de terrorismo en Cataluña. El delito de terrorismo ha ido decayendo porque la propia Audiencia Nacional reconoció que lo que inicialmente se había dicho que eran explosivos realmente no lo eran. Queda esa causa abierta y queda también como sumario importante el de Volhov, que fue el que vimos hace pocos meses, en que incluso se apuntaba a una supuesta colaboración rusa para poder asumir la independencia de Cataluña. O sea, las dos causas que tenemos sobre la mesa en estos momentos más importantes son estas, pero igualmente quedan muchos activistas, algunos de ellos no vinculados al independentismo, sino, como te digo, pueden ser activistas de movimientos anarquistas o de izquierda rupturista que tienen graves acusaciones, entre otras cosas porque la reforma del delito de terrorismo del 2015 y la ley Mordaza, que fue un paquete conjunto, pues permite esa interpretación laxa de los delitos más graves que continúan aún en marcha. Ese esquema. Provocan mucho padecimiento en las personas que lo sufren y sobre todo también en sus familiares. Pues Sara González, periodista de Nació Digital, autora de ese libro, Perraó de Estat, prolongado por David Fernández, que está, si no me equivoco, corrígeme, pero en Ara Libres, ¿no? Me parece que es la editorial. Sí, Ara Libres. Vale, Sí, pues ahí lo van a encontrar, así practican un poco de catalán. Oye, ¿habrá edición en castellano o en euskera? pues ojalá. Se estuvo hablando de esta cuestión, de hecho había alguna editorial interesada, pero con la pandemia no ha sido fácil que viera la luz. Además, los silencios mediáticos que también te encuentras con estas cuestiones, pues también te juegan a la contra.
pero si funciona bien en catalán no se descarta que haya edición en castellano. Vale, mientras practiquemos una mica catalá y ya está. Y nos vamos así, hermano. Un abrazo, Sara. Gracias. Gracias, que ricasco. A ver, es un asunto muy grave, porque claro, cuando tú te pones en el lugar de este joven que ha tenido que, se marchó escapado por la ventana cuando fue a detenerlo a la Guardia Civil, 1000 días fuera de su casa. 1000 días fuera de su casa. Tamara Carrasco, primero detenida y después un confinamiento sin poder salir de su municipio. El caso del anarquista. Y es un suma y sigue continuos. Los grupos de los CDR les dijeron de todo en la prensa, de todo, porque la prensa española se comía todo lo que le decía la Guardia Civil, que era un comando terrorista, cuidado, terrorismo. Oye, pero vamos a ver, Eduardo, visto desde Euskadi, nosotros sabemos lo que es un comando, por favor. Sí, Xavier, pero el nivel de violencia que hemos visto también en la actuación de los CDR yo creo que no nos ha dejado de alguna forma indiferentes. Es decir, no solamente hemos visto cortes de vías públicas, sino clarísimamente nos acordaremos del intento de derribar un helicóptero de los Mossos de Escuadra. Eso no ha sucedido aquí nunca en el País Vasco. Hemos visto como a un policía nacional y a un Mosso de Escuadra, bueno, muchísimos incidentes, a uno se le partió el casco clarísimamente tirando. Es decir, sobre todo unas estructuras amparadas en el gobierno. Hay que recordar que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, su familia era CDR. Y él estaba al frente de las manifestaciones. Pero es que ser CDR te puede gustar, más, menos regular, pero no eres un terrorista. No, evidentemente. Es decir, pero se han estado insistiendo machaconamente la Guardia Civil, los jueces, los medios de comunicación, diciendo que los CDR eran comandos terroristas. El elemento es la intencionalidad. Es decir, yo desde aquí decía, pero vamos a ver. Cuando tú tiras una bengala a un helicóptero, ¿qué intencionalidad tienes? ¿Cuál? O sea, yo creo que los CDR sobre todo han practicado desobediencia civil y creo que hay... Los CDRs han practicado básicamente desobediencia civil y yo creo que hay sentencias efectivamente del propio Supremo en el cual efectivamente se considera que la desobediencia civil no es un delito. Tú les podrás decir, oye, no puedes quemar los neumáticos, se ha roto la autopista y te voy a intentar cobrar los daños de la autopista. Vale, es determinación de los hechos. ¿Qué tiene que ver eso con el terrorismo? Claro. Hay que determinar. Yo creo que lo que es evidente es que había... Yo creo que se lo ha explicado muy bien. Yo creo que la intencionalidad política era sumar la cuestión de la violencia a la ecuación del independentismo catalán. Se ha buscado en distintas actuaciones, bueno, lo vemos con las personas los líderes independentistas, líderes sociales que están todavía en prisión. Se ha buscado permanente eso para armar bien el delito de rebelión, bien el de sedición. En el caso de los CRs se van cayendo, pero se va cayendo con un sufrimiento para los afectados y para las familias que yo quiero remarcar. Sara lo ha hecho y me parece que hay que dejarlo patente, porque todo esto ocurre sin que luego se dé ningún elemento corrector sobre las actuaciones policiales y judiciales y sobre todo sin que se ponga encima de la mesa ni ningún tipo de reforma legal ni ningún tipo de actuación o protocolo nuevo que nos dé garantías de que en el futuro no va a haber una conculcación de derechos como los que han padecido estas personas. Y a mí eso me parece que es muy grave. Solo un detalle. No se determinan los hechos. Y eso hay un dato objetivo, es decir, ahora se están archivando sistemáticamente. O sea, la misma justicia no completico. Lo está archivando sistemáticamente. Ya, pero mientras tanto, efectivamente, con lo cual hay una ruptura del Estado de Derecho. Pero mientras tanto, mientras tanto lo que está comentando Maite, es decir, hay ese sufrimiento de las personas que están en esos procedimientos, pero sí ha conseguido un claro efecto, que también nos hablaba la autora del libro, un clarísimo efecto: disuadir. Claro. Mira, me voy a marchar a Barcelona. Cristina Vargas. Hola, John. Barcelona, Cristina Vargas. A ver, has preguntado tú en la calle por este asunto. Enfada a mucha gente y otra gente lo entiende. Pues sí, Xavier, la verdad que en Cataluña, como en todos lados, tenemos opiniones para todos los gustos y nos hemos encontrado a personas que consideran que la justicia es totalmente justa y correcta en el caso también de los CDRs en Cataluña, pero también ha habido una mayoría que nos hemos encontrado que aseguran que existe montaje policial en contra del movimiento independentista. Acusan también a los medios españoles afines a la derecha y también, en este caso, a los juzgados. Consideran que todo es una persecución contra el independentismo. Creo que no. Sí. Total y absolutamente de acuerdo, los hay. Sí, seguramente. Pero no viene de ahora, esto ya viene de años. Es una lacra que yo era pequeñita, sí, tengo 70 años, que la estamos arrastrando. Yo creo que la justicia está bien. Puede ser que haya habido pues unas manos subterráneas. Si hay un delito, lógico que la justicia lo controle o lo persiga. Te das cuenta también por otros casos similares como el de Alsace. Puede que alguna vez haya alguna excepción. Aquí llevamos
miles de casos. Las sentencias al ritmo que salen, y en unos casos y en otros no. Hablamos del siglo XX, que pasa exactamente igual que el siglo XXI. No es fácil encontrar una solución, pero de momento dejando votar, dejando opinar a la gente. Y nos acercamos a las elecciones catalanas, 14 de febrero. Vamos